Bueno, hoy tenemos entre manos un proyecto interesante, tenemos aquí un cadáver de un BMW que siguiendo los pasos de James Dean y tal, quiso dejar morir prematuramente, dejar un bonito cadáver. Doy fe de que bonito es, pero tuvo un problema bastante serio, que es que los árboles de levas se cansaron de girar a la misma vez que el cigüeñal y se produjo ahí una quiebra motor importante. Así que bueno, todo parece indicar que la cadena de distribución ha dicho basta, y eso que es un 3000, ¿eh? Se supone que los 3000 no rompen, pues también rompen. Así que nada, bueno, ya le tenemos quitadas las tapas de distribución. O sea, las tapas de distribución, no, perdón, las tapas de plástico de arriba. Concretamente es la versión comercial 325D, que aunque haya un poco de confusión acerca de las cilindradas y los modelos, el 325D es un 3000, igual que también lo es el 330, el 335 y otras versiones diésel de otras gamas como el 540, el 550, son todos 3000. Porque las dos últimas cifras antaño sí que reflejaban que era la cilindrada, pero bueno, a día de hoy eso ya no es así 100%, entonces hay que mirar la ficha de cada coche para saberlo, porque no se puede generalizar. De hecho, un 525D de la serie E60, ese sí es 2500, y en el serie 3E90, como es este caso, es un 3000. Y el 530 de la E39 no es un 3000, es un 2900. O sea, no siempre la cilindrada es lo que indican las dos últimas cifras. Y en este caso eso es un 325D, que es un 3000, igual que el 330. Comparte todos los componentes mecánicos con el 330. Es el mismo motor, solo que está infrapotenciado de origen. Y nada, pues verificamos que quitándole, en este caso como en el motor, no se ven los árboles de levas a través del tapón del aceite. Hay un plástico ahí, no sé si se ve bien, pero hay un plástico y no se ven los árboles de levas directamente. Así que para verificar que los árboles de levas no giran cuando tiramos de la puesta en marcha, hay que soltar el sensor de árbol de levas, que bueno, soltando este tornillo y tirando del conector hacia arriba ya sale. Entonces ahí ya vemos directamente los árboles de levas. Y verificamos que cuando tiramos del motor de arranque no gira. ¿Ves? Ahí sí que se verían los árboles de levas. Y se puede, bueno, no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero se verifica que al tirar de puesta en marcha e intentar arrancar el motor, los árboles de levas no se mueven. Así que bueno, ya sabemos que no se transmite el movimiento desde el cigüeñal a los árboles. Así que bueno, ya sabemos que la cadena que es un mal endémico de estos coches, aunque a priori parece que solo afectaba a los 4 cilindros, pero a los 6 también. Si nos ponemos a buscar por ahí información, ya vemos que los 6 también están afectados por este tema. Así que nada, lo primero, dejar la zona de trabajo lista. Habrá que poner unos protectores por ahí en las aletas y demás. Habrá que poner el capó en posición de trabajo, que es soltar los hidráulicos y ponerlo vertical. Y aquí tenemos ya una mesa preparada para ir colocando todas las piezas, que van a salir unas cuantas. Las cubiertas del motor, las cubiertas del plástico ya se desmontaron en su momento. Pero bueno, nada, no tiene mayor misterio. Son 4 tornillos que van por ahí y el colector que va hacia el filtro del aire. Pero bueno, nada, eso son cosas sencillas. Así que bueno, a partir de aquí vamos a ver qué nos encontramos.
Bueno, aquí tenemos ya los primeros desperfectos, en contra de, como pasa algunas veces, que se rompen los balancines a la vista, lo que se puede ver con los árboles puestos no están rotos, pero sin embargo los puentes que sujetan al árbol de levas a la culata, hay varios rotos, y los que no rompieron arrancaron los tornillos de cuajo. O sea, debió arrancar el material, debió barrer la rosca de... o romper, no, rompió el tornillo. Rompió el tornillo porque mira, está ahí el pedazo roto. Los hay rotos. Hay rotos, aquí otro. Así que nada, bueno, habrá que desmantelar a ver si la culata es salvable o habrá que poner otra. Bueno, pues ya tenemos retirada la tapa de la distribución y ya tenemos aquí todo el escándalo a la vista. Para quitarla, bueno, no, en esa parte no grabé, pero bueno, nada, no tiene mayor misterio. Hay que quitar el alternador que va aquí, que el alternador sí que es necesario quitarlo porque si no, no hay sitio. Pero los demás periféricos no hace falta. La bomba del agua no hace falta. La bomba de la dirección asistida, con soltar los dos tornillos que están uniendo la tapa es suficiente, y el trasero aflojarlo para retirarla un poco ya vale. Y el compresor del aire acondicionado lo mismo, soltarle los dos tornillos que anclan directamente a la tapa de la distribución, que irían aquí estos dos, y el de atrás aflojarlo un poco para que tenga un poco de margen para moverse para atrás y ya está. Tiene 4 tornillos en el cárter y unos 15 o 16 tornillos por la parte frontal y nada, ya sale. Y nada, aquí se puede ver la cadena inferior rota y acumulada ahí atrás. Aquí tiene la cadena de la bomba de aceite, que no está rota, aunque la verdad que tiene bastante holgura. Hay que sacar el cárter también. Bueno, de todas maneras hay que sacarlo porque para hermetizar bien, cuando se monte, para hermetizar bien la parte de abajo de la tapa de la distribución hay que sacar el cárter igual. Así que bueno, habrá que sacar el cárter, por supuesto, para limpiarlo, pues si hay algún cacho de viruta metálica o cacho de cadena. Y bueno, habrá que cambiar todas las cadenas, incluida esta de la bomba de aceite. Y nada, vamos a seguir desmontando por aquí esto que parece una bicicleta más que un coche, ¿eh? Así que nada, otro poco.
Bueno, aquí tenemos ya el cárter suelto. Hubo que soltar la cuna para poder bajarla un poco, para tener sitio para sacarlo. Y para lo cual hay que, bueno, hay muchas maneras. Se puede quitar entera o se puede soltar algún componente para que permita bajarlo un poco hacia abajo. Yo quité la cremallera y las violetas de la barra estabilizadora y ya tirando hacia abajo ya sale. O sea, ya sale, bueno, ya hay suficiente sitio como para sacar el cárter. Así que ya suelta. Bueno, los tacos de motor, por supuesto, para que quede sitio suficiente para sacar la joroba del cárter. Y nada, aquí ya vemos los internos. Un detalle, bueno, un par de detalles de cómo es el motor. Lleva inyectores de aceite en el interior de los pistones por abajo. No sé si se ve. Ahí arriba. No se ve muy bien. Bueno. Lleva los inyectores a la falda del pistón. Y las tapetas de la bancada del cigüeñal están más chimbradas. Ahí arriba se ve esa media luna que se ve ahí entre el bloque y la tapeta. Es que llevan un machimbre. Entonces eso evita que las muñequillas, o sea, las tapetas debajo del cigüeñal se desplacen en sentido radial, lo cual eso, bueno, indica que está bastante bien fabricado. Y bueno, lleva aquí una rejilla de refuerzo en la mitad del bloque, que no cubre el bloque entero, solo cubre la parte central. Y nada más. Bueno, tiene aquí la bancada del cigüeñal, es muy ancha, los apoyos. Se ve que es un motor bastante reforzado, aunque bueno, no todo es negativo. Y por aquí tenemos el bloque ya listo para recibir la culata. Está, bueno, le hice una limpieza superficial con un poco de desengrasante y un estropajo y le limpié un poco las cabezas de los pistones, tampoco sin entrar ahí en matarme, simplemente quitarle lo de la parte superior, porque de la parte central, la que tiene la cámara de dentro del pistón, ahí es complicado acceder y bueno, sin desmontar los pistones tampoco es fácil de dejarlo bien, así que bueno, con limpiarles un poco la cabeza simplemente era para que no les quede nada de costra suelta, de carbonilla, y para que el plano del bloque quede lo más limpio posible para recibir la junta de culata. Y bueno, ya está calado, ya tiene el pistón número 1 en el punto muerto superior, ya tiene el útil puesto, se ve ahí abajo. Es de donde sobresale la broca, está el útil ahí, que por cierto es un útil comercial, pero hubo que cortarlo de largo porque no había manera de que entrase, porque se ve que es un útil genérico para BMW, pero en este caso, este motor concreto lleva una aleta al bloque justo ahí delante del agujero para meter el útil y no entraba, quedaba demasiado largo. Así que bueno, comprar un kit de útiles no siempre implica que valgan, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, pues ya tenemos todo lo que teníamos previsto desmontado. Inclusive alguna cosa que no teníamos previsto desmontar, como por ejemplo el enfriador de aceite, el soporte del filtro y toda la parte de lubricación, que en principio no tenía pensado desmontarla, pero al haber peligro de que parte de los cachitos de la cadena y de las virutas hayan pasado hacia arriba, pues no se puede, por dejar sin desmontar un par de piezas, no se puede poner en riesgo toda la operación. Entonces, bueno, desmontamos todo, se sopló todo el circuito de lubricación desde arriba hacia abajo y, bueno, se va a sustituir a mayores el enfriador de aceite, porque es imposible verificar que dentro no haya quedado nada, porque tiene muchos recovecos y no se puede verificar. Entonces, bueno, para no jugársela y curarse en salud, pues por 80 euros que vale o 70 tampoco nos vamos a morir. Entonces, bueno, ya puestos, pues también se desmontó. Y nada, ahora lo que quedaría sería hacer la lista de la compra con todas las piezas que hacen falta, juntas, tornillos, cadenas, piñones y bueno, ya aprovechando hacer un mantenimiento completo, todos los filtros, todos los líquidos y alguna pieza mayores que se estropeó, como la carcasa del termostato. Y otra pieza que encontramos que también estaba mal, que es la centralita de los calentadores. Y bueno, algún otro detalle por ahí, alguna grapa, algún tubo, bueno, alguna cosilla por ahí que quedó pendiente. Pero bueno, ya el próximo día haremos un
un vídeo ya hablando de todas las piezas, analizando punto por punto cada elemento de la distribución, a ver cómo está de desgaste, comparándolo con los nuevos, y un repaso de todas las piezas que se necesitaron, el coste total y bueno, cómo se resuelve el tema de la culata, el de la bomba de aceite y demás. Así que nada, el próximo día ya seguimos otro poco, que todavía queda bastante faena aquí. Así que nada, el próximo día seguimos y si queréis pues nos veremos por aquí. Venga, un saludo.